Quiero comenzar con esto, hermanos. Pónganme mucha atención. Y este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios desea, hermanos, que nuestras familias sean consagradas a Dios. Nosotros acabamos de leer unos pasajes donde realmente más adelante podemos ver una escena demasiado triste. ¿Alguien de ustedes ha leído el libro de los jueces? El libro de los jueces termina diciendo, y cada quien hacía lo que quería. Y vemos la triste historia a través del libro de los jueces de un pueblo que olvidó la palabra de Dios, que no supo dirigir, y fue una destrucción tremenda. Entonces, hermanos, el principal requisito para dirigir una familia para Cristo consiste en que los dos, papá y mamá, sean una ayuda mutua. Ahí está la clave. Usted quiere empezar a dirigir su familia para Cristo. La pieza principal es que los dos, tanto papá y mamá, van a tener que empezar a ser una ayuda mutua. Y si esto, hermanos, no es así, lo primero que debemos de comenzar a hacer, si esto no está funcionando de esta manera, si no están siendo una ayuda mutua, lo que se tiene que hacer entonces es detenernos por un momento y los dos tendrán que ir delante de Dios y arrepentirse de su pecado. Y una vez que se han arrepentido de su pecado, entonces sí se levanten y puedan comenzar a hacer una ayuda mutua y puedan caminar, puedan comenzar a dirigir su familia para Cristo. Y la mayor responsabilidad, hermanos, ¿sobre quién cree que cae? En un hogar, los varones. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más hacia el varón, cabeza de familia, pero también vamos a dirigirnos también hacia la mujer. Pero la mayor responsabilidad, hermanos, cae sobre el hombre. Es el responsable de familia. Es el cabeza, es el varón, es el que tiene que salir a dar la cara por la familia. El varón. Y el varón en estos momentos necesita entender 3 puntos principales para que pueda comenzar a dirigir su familia para Cristo. Y el varón, hermanos, necesita habilidad, necesita autoridad y necesita santidad. A ver, repita conmigo, habilidad, autoridad y santidad. Estas 3 cosas, hermanos, son indispensables sobre el varón. A lo mejor la mujer va a decir, bueno, pero es que yo no tengo marido. Bueno, aplique estos principios a su vida, que son principios de la palabra de Dios, que están cimentados en la palabra de Dios. Y los principios, hermanos, que están fundamentados en la palabra de Dios son principios que no nos van a fallar, porque tenemos un Dios que no falla, un Dios que no miente. Nosotros leímos en este momento que se levantó una generación que no conocía a Jehová. La pregunta es, ¿qué conoció la generación pasada? Una generación antes, ¿qué conoció? Esa generación de Josué conoció la conquista de Canaán, conoció y vio a Dios abriendo las aguas del Jordán, conoció y vio a Dios derribando los muros de Jericó. Eso es lo que esta generación durante el tiempo de Josué permaneció dentro de este conocimiento. Era un pueblo que había conocido las maravillas de manera personal de su Dios. No era que alguien les había contado a esta generación, ¿te acuerdas cuando allá los muros de Jericó se cayeron? No, ellos habían visto con sus propios ojos. Ellos habían entrado en la conquista de la tierra prometida. Pero muere Josué y pasa exactamente lo que acabamos de leer. Se levanta una generación que no conocía a Jehová. Y estamos hablando, hermanos, de dirigir. Y cuando hablamos de dirigir, estamos hablando de una cosa en movimiento. Algo que se mueve hacia una dirección determinada sin desviarse. Y es lo que pretendemos, hermano.
que a través de esta enseñanza podamos tener una dirección clara hacia dónde Dios quiere que tú te muevas, hacia dónde Dios quiere que tú comiences a dirigir tu familia para Cristo y que tú te mantengas firme en esos fundamentos o en lo que Dios en esta tarde pueda hablarnos y de ahí no te muevas ni a izquierda ni a derecha, te mantengas firme en esa dirección que Dios quiere darte. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hoy en día vemos hogares sin dirección. Hogares que son un caos completo, donde no hay un propósito definido, donde papá y mamá y por consecuencia los hijos caminan en rumbos diferentes, no son ayudas mutuas. Y vemos hogares sin direcciones, sin propósitos. Y Josué, hermanos, era un claro ejemplo de este tipo de hombre que tenía habilidad, que tenía autoridad y que tenía santidad. Él se podía parar delante del pueblo al final. Vaya conmigo al libro de Josué, por favor, capítulo 24, versículo 14. ¿Lo tenemos ahí? Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué? ¿Qué sigue? Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Ahí tenemos un hombre que tenía habilidad, autoridad y santidad para pararse como ejemplo delante de todo un pueblo y decirles, miren, aquí estoy yo como ejemplo y les digo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos conocemos este pasaje, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y a veces hasta lo tenemos pegado en el refri, en la pared, ahí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero atrás de esa palabra, hermanos, hay cosas muy interesantes. Y ahorita nos vamos a sumergir un poquito más. ¿Cuál es el primer requisito? Habilidad. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, manténgalo ahí. Ahorita vamos a escudriñar el capítulo 1 un poquito más profundo. ¿Qué es habilidad, hermanos? Porque vamos a hablar de la habilidad. El hombre o la mujer necesita ser hábil. La habilidad, hermanos, es la capacidad de hacer las cosas de una manera correcta. La habilidad, la Biblia lo define como sabiduría. ¿Qué necesitamos los varones? Habilidad. Necesitamos sabiduría. Necesitamos, hermanos, comenzar a hacer las cosas por primera vez en nuestra vida de una manera correcta. ¿Cuántas veces hemos ido delante de Dios y hemos llorado y Señor, y ahora sí me arrepiento, y ahora sí voy a cambiar? Y nos levantamos y dejamos de hacer las formas de una manera correcta. La habilidad es la capacidad de hacer las cosas fáciles. Y los varones a veces somos muy dados a complicarnos la vida. Y por consiguiente, a complicarnos el matrimonio. Y por consiguiente, a no llevar una correcta consagración en nuestro hogar, hermano. Así que Dios quiere, el día de hoy, levantar hombres hábiles. ¿Cuántos hombres hábiles hay aquí? Amén, gloria a Dios. Vamos bien, hermano, vamos bien. Dios quiere levantar hombres hábiles. Dios quiere levantar mujeres hábiles. Amén, ahí están las mujeres. Amén, gloria a Dios. Somos hábiles para muchas cosas. Somos hábiles para el fútbol. Somos hábiles para usar el internet. Somos hábiles para las computadoras. ¿Para qué más podemos ser hábiles? ¿Para qué considera, hermano, que es hábil? Que usted diga, yo soy hábil en esto. Piense ahí.
Cocinar, las mujeres son hábiles en cocinar. A ver, un varón, tu familia, varón, necesita un hombre hábil. Tu familia, varón, necesita un hombre sabio. Tu familia, varón, necesita que comiences a hacer las cosas de una manera correcta. ¿Y quién cree que es el principal ejemplo aquí en este momento? Yo tuve que ir delante de Dios y decir, Señor, ¿qué necesito comenzar a corregir? Porque a veces pensamos que todo va bien, que todo está marchando bien, pero cuando te metes con el Señor, es ahí donde el Señor te dice, esto no me gusta de ti, estás llevando esto mal en tu familia. Y es ahí donde tenemos que levantarnos y comenzar a hacer los ajustes necesarios. Moisés había muerto y ahora Josué queda como líder delante del pueblo y tenía que tener la habilidad no solo para tomar su familia y dirigirla hacia una tierra prometida, sino que tenía que tener la habilidad, la sabiduría para tomar su familia, llevarla hacia la tierra prometida y influenciar a los que venían atrás de él, a todo un pueblo entero. ¿Usted sabe que se va a llevar al cielo, hermano? Yo le quiero preguntar, ¿usted sabe que se va a llevar al cielo? ¿Alguien me puede decir que se va a llevar al cielo? ¿Nada? Hay algo que usted se va a poder llevar, su familia. Es lo único con lo que usted va a poder entrar a la presencia de nuestro Dios, su familia. Y qué hermoso, hermano, que usted en ese día se presente delante de Dios y pueda estar con su familia. ¿De qué nos serviría, hermanos, ganar el mundo entero? ¿De qué nos serviría salir y ganarnos a medio Colima si perderíamos a nuestras propias familias, si perdiéramos a nuestros propios hijos, si perdieran a sus propios nietos? Es con lo único, iglesia, es con lo único, varón, que tú vas a poder entrar al reino de los cielos. Y qué hermoso que te presentes delante de tu Señor y de tu Rey. Y el Señor te puede decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor y tu familia detrás de ti. Pero qué triste, hermanos, la escena donde realmente podamos ver que detrás de nosotros no viene ni siquiera nuestra propia familia. Josué tenía que ser un hombre hábil, sabio. Nosotros, hermanos, hoy en día necesitamos la misma capacidad, la misma habilidad y la misma sabiduría. Un guerrero, hermanos, tiene que ser hábil con su arco. Un guerrero no puede agarrar su arco y andar así y a ver para dónde le tiro la flecha. ¿Usted ha visto un guerrero así? Solamente que no ensaye, no practique. El Salmo 127:4, no lo busque, hermano, nada más apúntelo si quiere. Salmo 127:4 dice, como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Sabía que su hijo es una flecha? ¿Y que usted le va a dar dirección? ¿Y que usted va a tomar su arco? ¿Lo va a empezar a alistar? Y va a empezar a apuntar al blanco. ¿A dónde lo quiere dirigir, hermano? Mi anhelo es poder dirigir yo a mis hijos hacia Cristo, hermano. Estamos hablando de dirigir mi familia hacia Cristo. Yo espero, hermanos, que ese sea realmente su anhelo, el deseo de su corazón, que agarre su arco y empiece a dar dirección clara y diga, yo quiero dirigirlos hacia acá. Yo quiero que mis hijos caminen hacia Cristo. Cuando Salomón construye el templo, Salomón pide hombres hábiles para trabajar en el oro, en la plata, en el cobre, sobre la tela. Y Josué capítulo 1 versículo 7 nos habla y nos describe a la habilidad de un hombre llamado Josué. En el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué tenía que ser hábil, sabio para actuar a la orden de Dios. Dios le estaba diciendo, Josué, levántate. Josué, es tiempo de que actúes, no es tiempo de que te quedes ahí sentado, es tiempo de que te levantes y lleves a tu familia y lleves a mi pueblo hacia la tierra que yo les he prometido. Y Josué tenía que ser hábil en escuchar la voz de su Dios.
Y la habilidad de Josué, hermanos, no dependía de él. ¿Por qué? Porque el capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 7, constantemente Dios le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Varón, mujer, yo quiero decirte en esta tarde, esfuérzate y sé valiente. Porque para dirigir en nuestros tiempos, hermanos, a tu familia para Cristo, necesitas esforzarte y necesitas valentía. Dios le dice a Josué: esfuérzate, Josué, aférrate a mí. Eso es lo que quiere decir la palabra esfuérzate. Agárrate bien, Josué, fortalécete en mí. Josué, hermanos, tenía que ser hábil para levantarse, para actuar y moverse bajo las promesas de Dios. Hoy necesitamos, hermanos, padres, varones que se muevan bajo las promesas de Dios y no bajo nuestras ideologías. O yo pienso, o yo creo, o no bajo nuestros pensamientos y decir: es que yo creo que, pues, si le modifico aquí un poquito esta parte de la palabra de Dios, yo creo que puede funcionar un poco mejor mi matrimonio. No le añada ni le quita, hermano. Josué tenía que esforzarse. Y hoy necesitamos, hermanos, hombres fuertes, hombres que resistan las adversidades, hombres que vean venir los problemas en el matrimonio y no le huyan, sino que te puedas parar de frente y hacerle frente al problema bajo las promesas de Dios y decir: Dios me ha prometido esto y yo voy a obedecer a Dios. Pero hoy en día, hermanos, vemos hombres que a las primeras de cambio, al primer problema, a la primera pelea, dejan de ser débiles y se avientan para atrás y ya no quieren. ¿Usted cree que yo no he tenido problemas fuertes? Claro que sí, hermano. Yo he tenido que luchar, mi esposa y yo nos hemos tenido que enfrentar a situaciones difíciles, pero hemos creído en un Dios que puede cumplir sus promesas. Que me dice: Roberto, esfuérzate, aquí necesitas ser valiente, aquí necesitas levantarte. Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra valiente, hermanos, viene de una palabra que significa que Josué tenía que estar en su mente alerta. Y hoy en día, hermano, necesitamos hogares, necesitamos padres, necesitamos madres que estén con su mente alerta de lo que está entrando en sus hogares. Satanás, hermanos, no está jugando con nuestras familias. Satanás quiere destruir nuestras familias. Y si nosotros no estamos alertas, hermanos, no tenemos nuestra mente alerta a ver qué es lo que nuestros hijos, por mínimo, a ver qué están viendo en el teléfono, a ver quién es su amigo, a ver quién es su amiga. ¿Recuerda qué le pasó a los hijos de Elí? ¿Qué hacía Elí? Dice que no les estorbaba. Así les daba un regaño, pero como muy light. Ay, mira, hijo, no hagas esto, pórtate bien. Pero como que Elí no tenía la autoridad o la habilidad de tomar a sus hijos y disciplinarlos. Josué 1:14 dice: vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. El versículo que les acabo de leer de Josué 1, capítulo 1, versículo 14, dice que los hombres eran los que tenían que levantarse, los hombres valientes y fuertes, e ir a la guerra, a la conquista de la tierra prometida. Y la mujer se tendría que quedar a esperar la llegada de su esposo. ¿Quién cree que es el que tiene que salir a trabajar? Vamos a traer este versículo a la hora, al aquí, al presente. Los casados. ¿Quién cree que tiene que salir a trabajar? Y no estoy diciendo que la mujer pues ya no va a trabajar, ¿no? Hay mujeres que trabajan. Pero el pasaje es claro, dice:
Los hombres valientes y fuertes se tienen que levantar y salir a la guerra. El que tiene que salir a la batalla, hermano, es usted. Pero hoy en día parece, no, aventamos a la mujer por delante. No, tú batállale, tú ora, tú lee la Biblia, tú ayuna, tú busca a Dios, tú allá enciérrate en el cuarto y busca a Dios. Yo me aviento otra hora extra en el trabajo. El varón, hermanos, es el que tiene que salir a la batalla. El varón es el que tiene que salir a dar la cara por la familia. Dura es esta palabra, hermano, de ser los discípulos del Señor. Pero si aplicamos los principios de la palabra de Dios, créamelo, vamos a poder dirigir nuestros hogares para Cristo. ¿Cuántos quieren dirigir su hogar para Cristo? Amén. Sea hábil. Vea la habilidad de Josué. Esfuércese, sea valiente. Batalle por su familia, luche por sus hijos. Usted como varón es el que tiene que ir delante como cabeza. Y atrás tiene que ir su esposa respaldando la enseñanza del padre. Usted también es un ejemplo de autoridad. ¿Cuántos varones tienen autoridad aquí? Levante la mano ¿quién tiene que diga, yo tengo autoridad en mi casa? Uno, ahí hay un varón que tiene autoridad. Dos, gloria a Dios. Tres. Hermanos, cuando hablo de autoridad, no le estoy hablando, le estoy diciendo, y usted en su casa es el que dice, aquí yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Yo no le estoy hablando de esa autoridad, No. Quiere dirigir su familia para Cristo, tiene que ser un hombre de autoridad en su casa. Y perder la autoridad, hermanos, en el hogar es como si usted se montara un caballo sin freno. Va a correr para donde él quiere. ¿Se da cuenta a veces por qué su hogar anda por todos lados? Para allá, para acá. Ahora entró esto a casa y vemos caos completos. ¿Por qué? Porque la autoridad del varón se ha perdido en el hogar, se ha perdido en la casa. Y Dios, hermanos, desea que nuestra autoridad como hombres, como varones, sea restaurada y así podamos dirigir nuestra familia para Cristo. Una vez que tú pierdes tu autoridad, varón, en tu hogar, tu palabra no va a tener efecto y tu poder para gobernar habrá desaparecido por completo. Josué tenía que ser un ejemplo de un hombre, de un padre con autoridad, hermanos. ¿Cómo restaurar la autoridad? Haz que tu familia, hermano, varón, haz que tu familia vea que tu autoridad procede de Dios. Tú no vas a ocupar andarlo proclamando a los cuatro vientos en tu casa y yo soy el varón aquí y yo tengo la autoridad y se va a hacer lo que yo quiero. No, tú no vas a ocupar andarlo divulgando en las cuatro paredes de tu hogar. Dios le dijo a Josué, que nunca se aparte este libro de la ley. De día y de noche, Josué, tú vas a tener que tener la ley y vas a tener la responsabilidad de escudriñarla y enseñarla a tus hijos. El pueblo de Israel tenía una encomienda en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y esa encomienda de parte de Dios era para estos momentos. Lea en su casa ahí Deuteronomio capítulo 6. Dios le da a Moisés y le dice, Moisés, esto que te voy a decir es para cuando entren a la tierra que yo les voy a dar. Esto que te estoy diciendo ahorita, Moisés, lo van a poner en práctica cuando ya estén adentro. Ahorita todavía no. Y este era el momento indicado donde Josué tenía que poner en práctica lo que Dios le había dicho a Moisés. Y Dios le dice a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te estoy dando, las vas a repetir a tus hijos en el día, en la noche, cuando te acuestes, cuando vayas caminando. ¿Ya se acordó de ese pasaje? ¿Quiere tener autoridad? Sujétese a la palabra de Dios, varón. Sujetémonos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que rige tu vida.
Que tus hijos, tu esposa, te vean a ti ahí de rodillas o sentado ahí en tu estudio, leyendo la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios. Y la autoridad va a empezar a venir sobre tu vida. Restaura tu autoridad, varón. Restaura tu lectura. Restaura tu comunión con Dios. Y la autoridad de parte de Dios va a empezar a descender sobre tu vida. Y tu esposa, tus hijos, van a ver tu ejemplo. Y van a decir, yo tengo un papá que yo lo veo leyendo la Biblia. Yo veo a mi papá escudriñando la palabra de Dios. Yo veo a mamá leyendo la palabra de Dios, orando, buscando a Dios. Y sabe una cosa, hermanos, no hay quien se resista a la autoridad que venga de Dios. No hay nadie en este mundo que se pueda resistir a esa autoridad, a la autoridad que viene directamente de Dios. Nada más veamos nuestra vida. Cuando nos convertimos, no pudimos resistir a esa autoridad de Dios que nos mostraba nuestra condición delante de Él. ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos que doblegarnos y decir, Señor, aquí está mi vida. ¿Quiere autoridad? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, hermanos. De día y de noche medita en la palabra de Dios. Haz que tu familia, hermanos, vea que realmente Dios está contigo. El pueblo le dijo a Josué, mira Josué, nosotros te vamos a seguir si Dios está contigo. Si no vemos que Dios esté contigo, Josué, olvídate de que te sigamos. ¿Para qué quería el pueblo seguir a un líder que Dios no estaba con él? Hubiera sido un caos. Y Josué no tenía que andar proclamando a los cuatro vientos, Dios está conmigo, Dios está conmigo. No. El pueblo podía ver que Josué era un hombre sujeto a Dios, que buscaba la presencia de Dios, que veían que era un ejemplo en su familia, y el pueblo decía, Dios está con este hombre. Lo vamos a seguir. Nos va a llevar a un buen rumbo. Si Dios está con Josué, de seguro que no nos vamos a perder. Haz que tu familia, varón, haz que tu familia, mujer, vea que Dios está contigo. Tu autoridad, hermano, necesita ser restaurada para que puedas dirigir a tu familia para Cristo. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Varón, que tus hijos, que tu esposa puedan ver que eres un hombre que tienes por cabeza a Cristo. Que Cristo gobierna tus decisiones. Que Cristo gobierna sobre ti. Y tu autoridad podrá ser restaurada. Y vas a poder de esa manera dirigir y comenzar a dirigir a tu familia para Cristo. Esposas, ayuden a sus esposos a restaurar su autoridad. Ayúdenlos, no es fácil. Si la autoridad está perdida, no es fácil, no va a ser una tarea fácil. El varón va a tener que esforzarse, va a tener que ser valiente, va a tener que empezar a restaurar una comunión con Dios. Y va a haber de repente tropiezos, pero es ahí donde la esposa juega un papel fundamental. Mujeres, ayuden a sus esposos a restaurar su autoridad. Efesios 5, 21, 23 dice, someteos unos a otros en el amor y el temor del Señor. Y luego dice, esposas, sujétense a sus maridos. Pero la esposa se va a sujetar al marido cuando la esposa vea que Cristo es cabeza de su varón. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos hacia el final, hermanos. Está muy callado el pueblo de Dios. Dios está hablando en nuestro corazón, amén. Josué tenía que ser un hombre de santidad. Josué tenía que vivir en santidad delante de Dios. Y vaya conmigo a Josué 24. Ya vimos a Josué como un hombre hábil, esforzado, valiente.
que tiene la palabra de Dios como su máxima regla de autoridad, que se pone a leerla, que se pone a escudriñarla. Ya vimos a Josué, un hombre íntegro, un hombre sujeto a Dios y por lo tanto un hombre que tiene autoridad para dirigir su familia e influenciar a un pueblo entero. Ahora por último vamos a ver a Josué, un hombre que puede vivir en santidad. La santidad es importante, hermanos, en el hogar. La santidad es importante en el varón. Es una pieza clave, hermanos. Y en Josué 24, versículo 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Ahora Josué está llamando al pueblo de Dios, a las 12 tribus, y los pone ahí y dice que los presenta delante de Dios. Dios, aquí está tu pueblo. Este es el pueblo que tú escogiste, Dios. Este es el pueblo que tú sacaste de la esclavitud, Dios. Aquí están. Aquí están los oficiales, aquí están tus sacerdotes, Dios. Aquí está el liderazgo, aquí está todo tu pueblo, Señor. Y dice que Josué los presenta delante de Dios. Presenta tu familia delante de Dios. ¿Recuerdas a Job? Job era un hombre que tomaba su familia y la presentaba delante de Dios. Job era un hombre que iba delante de Dios y oraba por sus hijos y le decía: Señor, yo no sé si mi hijo te habrá ofendido, pero aquí estoy yo como sacerdote clamándote por ellos. Dios, te presento a mis hijos. Yo no sé si en su escuela mis hijos hicieron algo malo, Dios, pero aquí estoy yo como sacerdote y te los presento, Dios. Ten misericordia de mis hijos. Y Josué estaba presentando al pueblo delante de Dios. Y Josué le comienza a recordar al pueblo: pueblo, Dios ha hecho esto con nosotros. Y le empieza a dar una lista de los hechos maravillosos de su Dios. Del versículo 2 al versículo 13 hay un inmenso recordatorio de los hechos maravillosos que Dios había hecho para con su pueblo Israel. Y en el versículo 14 les dice, después de que les recuerda quién era su Dios, las maravillas que Dios había hecho con ellos, en el versículo 14 les dice: ahora pues, ya que les dije quién es su Dios, ya que les recordé a quién tenemos por Dios, ahora sí llegó el momento de santificarnos. Ahora sí llegó el momento de tomar la decisión más importante de nuestra vida: consagrarnos a Jehová. Pueblo, ahí está tu Dios. Teman a Jehová, le dice. Sírvanle con integridad, sírvanle en verdad. Pero el pueblo tenía que hacer algo. Josué les dice: ¿quieres servir a Jehová? Yo y mi casa la vamos a servir. Pero tienes que hacer algo, pueblo. Tienes que quitar los dioses que están entre tú y Dios que te están estorbando. Si no los quitas, no vas a poder servir a Jehová. Quita entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. El pueblo venía cargando con muchas conductas heredadas de sus padres. Idolatría, una vida llena de idolatría. Y hoy en día muchos de nosotros venimos cargando con muchos ídolos que nos están estorbando dirigir nuestra familia para Cristo.